Probablemente todos conozcan a Aquiles, o al menos a su talón, hijo del rey Peleo y la ninfa Tetis, profesado como el guerrero más grande de su generación, y una pieza vital en la guerra de Troya. Pero, ¿acaso conocen a Patroclo? Patroclo era hijo del rey Menecio. Sin embargo, nunca llegó a cumplir las expectativas que se esperarían de alguien que es príncipe heredero al trono. De hecho, cometió muchísimos errores en toda su vida. Y uno de los más grandes fue asesinar a un niño cuando era muy pequeño. Esto fue un accidente, claramente, pero su padre lo tomó como la excusa perfecta para exiliarlo de su propio reino. Y así es como llega a las tierras de Peleo. Un rey que buscaba crear un ejército, entonces acogía a muchos chicos exiliados y con problemas o sin hogar, y aquí es donde conoce a su hijo Aquiles. Aquiles, que es un ser sumamente diferente a los demás, que todo el mundo adora, que es una incógnita completa, que claramente es distinto pero no lo sabe, y a quien Patroclo simplemente no puede dejar de ver, lo intriga demasiado. Y en cuanto ambos chocan, se dan cuenta de que compaginan muy bien, entonces se convierten en muy grandes y queridos amigos. Pero hay quienes aseguran que ahí siempre hubo algo más. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. Amigos, el día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada, de verdad. Me estuve conteniendo demasiado para hacer este video y justo cuando estoy a punto de grabarlo me doy cuenta de que en realidad voy a tener que contener muchísimas cosas, porque a pesar de que quiero decir demasiado acerca de este libro, no puedo hacerlo. Entonces, estoy así como intentando reprimir muchas emociones y reprimir muchos pensamientos para poder explicarles por qué estoy enamorada de este libro, que es La canción de Aquiles de Madeline Miller. Y es que, oigan, leerlo fue toda una locura, fue una cosa preciosa. Yo estaba en un bloqueo lector grandísimo y hace demasiado tiempo que no me encontraba con una historia que me hiciera querer leer sin soltarlo. Lo leí como en 3 o 4 días, y eso porque tenía muchas cosas de la escuela en ese momento, entonces no podía leer tanto, pero disfruté cada página de esta preciosura. Y al final me salió el tiro por la culata, porque yo, como les digo, estaba en un bloqueo grandísimo. Salí del bloqueo con este libro, pero me metí en uno muchísimo más grande, porque, oigan, ¿qué cosa es esta? O sea, ¿qué cosa tan grande y maravillosa es esta? Tengo muchas cosas por decir, que no puedo decir todas, así que vamos a comenzar primero por quién es la autora. Madeline Miller estudió letras inglesas y además tiene como esta especialidad en reescribir historias clásicas en la modernidad, algo por el estilo. La cosa es que ella siempre se ha interesado mucho en lo que es la mitología griega. De hecho, actualmente es maestra de mitología griega, pero es muy consciente de que de pronto los libros que podemos encontrarnos acerca de esto pueden ser extremadamente aburridos. Entonces, consciente de esto, dijo, pues hay que contar la historia como lo que es. La mitología griega es sumamente interesante, es un mundo sin fin y sin inicio. O sea, es una cosa demasiado grande, enredada, compleja e infinita, y creo que eso hace que uno pueda tomar grandes partes de ella y retratarlas en historias tan maravillosas como lo es este libro. Algo que me interesó muchísimo es ver que realmente este libro es la investigación de por lo menos 10 años de Madeline Miller acerca de la vida de dos personajes que siempre han sido retratados de diferentes formas a través del tiempo, y dependiendo de la versión que estemos leyendo, viendo, escuchando o demás. Es como este TikTok que dice que a la historia no le gustan los amantes, entonces los llaman cualquier cosa menos amantes. Pues tal cual, Aquiles y Patroclo siempre han sido retratados como mejores amigos, como primos incluso, pero realmente nunca se ha aceptado del todo esta idea de que en realidad eran amantes. Y hay quienes sí lo hacen, pero también hay muchos que no aceptan esta idea. Entonces Madeline quería desarrollar justo este punto de la historia, y yo estoy enamorada de esa mujer por eso, y agradezco infinitamente porque haya escrito este libro. Sé que está desde el 2012, pero yo lo leí hasta ahorita. Una disculpa muy grande.
No me arrepiento de nada porque creo que no estaba preparada en ese momento para leerlo, pero este libro me llegó muchísimo en este punto exacto de mi vida. Entonces, es una cosa preciosa y maravillosa y quiero explicarles justamente por qué. Primero conocemos a quién es Patroclo y es en realidad nuestro narrador. Sí debo decir que en un inicio me decepcionó un poco porque yo quería conocer de lleno a quién es Aquiles, pero vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué nuestro narrador? ¿Por qué no fue Aquiles? Patroclo es un personaje que tiene una vida muy complicada desde pequeño. En realidad lo conocemos cuando tiene 5 años y lo vemos crecer poco a poco y vemos cómo se enfrenta a problemáticas que ni siquiera deberían interesarle a un niño, pero que por el contexto en el que nos encontramos, que es sumamente machista, misógino y clasista, pues es así. Y lo que tienen que tener muy en cuenta cuando lean este libro es justamente eso. Ese contexto no puede cambiar porque si no la historia sería muy diferente. Y creo que es una muestra de que Madeline Miller hace un trabajo exquisito en retratarnos en sí la base de la historia. Entonces, Patroclo es un personaje que desde chico se enfrenta a cosas muy complicadas, indignantes, y que en un inicio me movieron justo por eso, porque yo estaba muy molesta y no podía creer lo que estaba pasando, y entonces me empecé a enredar un poquito más, justo porque cuando conocí a Aquiles es una persona completamente opuesta a él. Patroclo está acostumbrado a ser una persona despreciada, infravalorada. Su padre le ha enseñado básicamente a tener una imagen propia súper negativa y mala de sí mismo. Choca con Aquiles porque es un personaje completamente opuesto a él. O sea, él no puede entender su manera de ser porque Aquiles es una persona que pues ya se sabe que es el guerrero más grande de toda su generación. Entonces es venerado, aclamado y amado por todo el mundo. Todos quieren su favor y andan como perritos detrás de él. Y Aquiles es una persona muy despreocupada, muy alivianada. Y esto provoca que Patroclo tenga una imagen de él como altanera, ególatra, egoísta, pero pronto se da cuenta de que en realidad no es así, sino que Aquiles no es consciente de su grandeza. Y en cuanto descubre esto, comienza a relacionarse con él y Aquiles, por primera vez en su hermosa y chiquita vida, lo trata como un ser humano igual y lo trata como alguien normal. Y esto hace que Patroclo sienta muchísima admiración e intriga hacia quién es Aquiles. No, porque Aquiles es esta persona inocente y pura hasta cierto punto. Entonces se convierten en muy grandes amigos, son como uña y mugre y tienen un desarrollo de relación simplemente maravillosa. Creo que no es ningún secreto que este libro en realidad desarrolla la historia de cómo ambos son amantes, porque de eso va, esa es la trama en realidad. Pero, ¿cómo les explico que la manera en la que nos cuentan esta parte de la historia es simplemente preciosa? Y es que con esto quiero ir a por qué me gustó tanto el libro, que es justamente esto. Cuando yo comencé a leerlo, ya estaba predispuesta a amarlo, no voy a mentir. Entonces tenía expectativas hasta el cielo y llegó a cumplirlas rapidísimo. De verdad que en cuanto yo empecé a leer el libro, dije, ok, ya entiendo por qué les gusta a todos. Nos encontramos con un Patroclo súper chiquito y decimos, ok, primero, ¿por qué es el narrador? Yo quiero ver a Aquiles. El libro se llama La canción de Aquiles. Y después, ¿por qué tan chiquito? O sea, vamos a lo que nos toca, ¿no? A lo que nos interesa. Pero nos damos cuenta de dos cosas diferentes. Ok, gracias por sus mensajes. Nos damos cuenta de dos cosas diferentes. La primera es que hay momentos clave en la vida de nuestros personajes que configuran quiénes y por qué son como son. Entonces, eso es muy importante. Todo el contexto que nos da Madeline es una base importantísima en la historia para entender no solamente quiénes son nuestros personajes, sino cómo diferentes puntos de la mitología griega y otros personajes influyen en su desarrollo personal y en el desarrollo de todo lo que es la trama. Sí es importantísimo que presten atención a los detalles, a los personajes, a los nombres, a las fechas y también a lo que dicen, a lo que sucede. Y después nos enteramos o nos damos cuenta de que en realidad Patroclo es el narrador del libro porque Aquiles
ya es un personaje querido desde que nace y tiene un desarrollo claro como todos, pero no tan importante o tan grande como el que podría tener Patroclo. Si hubiéramos visto a Aquiles, probablemente hubiera sido la historia del guerrero, pero este libro no intenta responder la pregunta o la incógnita del Aquiles guerrero, sino de quién es Patroclo y por qué estaba enamorado de Aquiles. Entonces, podemos conocer a Aquiles a través de los ojos de Patroclo y entendemos quién es él, no como el hijo pródigo y el guerrero así inalcanzable, sino como el ser mitad humano que es, ¿no? ¿Quién es esencialmente y por qué Patroclo lo amaba con locura a pesar de ser tan distinto a él? Y es una cosa preciosa, es una cosa maravillosa. Creo que el hecho de que Patroclo fuera narrador de la historia, aunque es decepcionante en un inicio, al menos para mí, fue un punto clave y algo muy acertado por parte de Madeline, porque nos permite tener un desarrollo de historia sumamente diferente y ver los acontecimientos desde un narrador que no los vive todos personalmente, pero que sí los escucha o los siente de primera mano. Entonces, eso es un check para la historia. Otro punto importante de por qué me gustó tanto este libro es que, no sé si ya se los dije, pero yo tenía cero conocimiento de la mitología griega, ¿verdad? O sea, nada más había leído el primer libro de Percy Jackson, gracias. Entonces, la verdad es que Madeline tiene esta capacidad increíble de darnos un contexto general de todo de una manera tan atrapante, atrayente y concisa. O sea, lo que tienes que saber y ya, no ando metiendo relleno, no te cuento de más. Si quieres saber, investiga por tu cuenta propia, ¿no? Yo nada más te digo lo que es importante para la trama y para mis personajes. Eso hace que yo me dé cuenta de verdad del gran y buen trabajo que hace Madeline para poder contarnos la historia. De hecho, cuando a mí me gusta mucho un libro, me pongo a buscar entrevistas de los autores, ya se podrán dar cuenta. Y justo estaba viendo que Madeline tuvo que investigar hasta la cosa más mínima de todo, ¿no? O sea, el tipo de material de los barcos, de las velas, las casas, las cosas que comían. Entonces, todo está sumamente adecuado a la época y al contexto y a la historia. Y creo que nunca vi un desliz en esto. Y bueno, pues otro punto importante es que justo la historia es muy personal. O sea, yo me encariñé muy me encariñé muy rápido y muy fuerte de nuestros personajes, sobre todo de Patroclo. Es un personaje muy infravalorado y muy olvidado, y bueno, creo que eso es lo que provocó que yo supiera que este libro me iba a doler tanto, porque claramente, como toda tragedia griega, es sumamente trágica. Es un libro que me hizo sentir muchísimas cosas, mucha alegría, mucha tristeza, mucho enojo, muchísima rabia, de verdad. De repente yo decía, ay, ¿por qué tienen que ser tan malditos todos? O sea, ¿por qué tienen que ser estos seres humanos tan despreciables, tan salvajes? Ya quería golpearlos a todos. Es un libro que me hizo sentir muchísimo y con el que claramente yo ya sabía que iba a terminar mal, o sea, mal. Y creo que esto tampoco es un spoiler, ¿saben? Ya han pasado 12 años, María. Han pasado 9 años de este libro y yo siempre, o sea, he sabido que una persona termina destrozada con esta historia. Y yo no fui la excepción. De hecho, mi primer TikTok fue justamente de eso, de cómo terminé o estaba en los últimos capítulos del libro. Entonces pueden verlo por ahí. De verdad, pueden tener una imagen gráfica de cómo este ser humano terminó destrozada, llorando, mal por este libro. Por eso les digo que yo salí de un bloqueo lector nomás para entrar a otro muchísimo más grande con esta historia, porque justo vemos cómo crecen los personajes, toda su vida, vemos cómo comparten, cómo se conocen, cómo descubren quiénes son. Y el final es una cosa impactante. O sea, vaya, no es ningún spoiler porque es parte de la mitología. No les voy a decir cuál es, pero el final sigue siendo impactante. Entonces, desde los primeros capítulos del libro yo dije, esto me va a doler súper gacho, porque la relación de Patroclo y Aquiles es una cosa preciosa y cómo se desarrolla lo es aún más. Todo tiene un ritmo tan lento, tan tierno, hay mucha inseguridad y de pronto crecen y
es una cosa preciosa. Madeline lo ha hecho excelente y yo por eso la amo infinitamente. Ojalá que me guste Circe, porque si no sería una gran decepción, la verdad. Estaría muy malita yo. Batallé muchísimo para leer otros libros, fue muy complicado y ni siquiera he podido leer algo diferente de romance. Intenté leer un libro así como súper tierno y cute y no pude, porque yo estaba muy destrozada. De hecho ese día, escuché canciones tristes como 2 días, estaba muy mal yo, pero bueno, ya lo superé, aprendí a aceptar todo lo que pasa, a entender el contexto, a entender que era no justo, pero sí necesario. Y por eso amo tanto a este libro. La verdad es que se los recomiendo demasiado. Si quieren conocer de mitología griega y no saben por dónde empezar, aquí. Si quieren tener una historia de amor súper bonita, aquí. Si quieren una historia LGBT, aquí. Todo está aquí. Hay muchísimos temas envueltos en esta historia porque vaya, es una cosa grandísima, ¿no? Entonces tenemos problemas sociales, políticos, bélicos, personales, internos, y creo que eso hace que el libro se vuelva tan grande, multifacético, tan profundo, tan completo, y es lo que hace que todo el mundo lo quiera tanto. Así que se los recomiendo muchísimo, de verdad. Espero que puedan leerlo, que puedan conseguirlo, espero que lo disfruten demasiado. Y bueno, si ustedes ya lo leyeron, porque sé que mucha gente ya lo leyó, era yo la que andaba atrasada, la verdad, comenten aquí abajito qué les pareció, si les gusta, si no les gusta, qué hubieran cambiado, todo. Yo se supone que iba a decir que no me gustaba, pero es que no hay nada que no me guste de este libro, entonces ahí les debo perdón, una disculpa grandísima, pero es que yo no puedo encontrarle peros a algo cuando me gusta mucho, y seguramente los tendrá, pero yo no los veo porque veo y leo este libro con ojos de amor. Así que ya saben, pueden comentar aquí abajito si quieren, y ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores. Yo soy del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós.